su huella de carbono durante el confinamiento por COVID-19, un tema sumamente importante, interesante y relevante para la época actual. Lo presenta mi colega Axel Roberto Cala Saldaña en colaboración con Ofelia Márquez Molina y Enrique Espinosa Ayala, pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de México, del Centro Universitario Guayma Mecameca. Cedemos todo el control a Axel Cala para que él pueda presentar sus diapositivas, e informamos a mi compañero y al resto que recuerden que tienen un tiempo total de 15 minutos, de los cuales 12 deben de ser destinados para su presentación y un tiempo estimado de 3 para poder atender alguna pregunta o duda que pudiera ser inherente al tema. Solicitamos por favor que se apeguen al tiempo y nos vamos a encargar de a informarles cuando les queden 2 minutitos para que podamos ir controlando el paso de sus diapositivas. Bien, pues mucho éxito, Axel, y gracias por inaugurar esto, compañero. Adelante. Muchas gracias, colega. Excelente tarde a todos. Voy a permitirme compartir unas diapositivas. Esperando me corroboren en el momento que se vean, por favor. Listo, ya se pueden apreciar. Ok, perfecto. Pues muy buenas tardes de nuevo. Agradezco la presentación, como ya se comentó. El título de este trabajo, de esta parte de los resultados de mi trabajo de investigación de maestría, es caracterización de la población mexicana y su huella de carbono durante el confinamiento por COVID-19. Empecemos estableciendo el panorama actual de la alimentación. Se ha ya reportado que existe una transición alimentaria y nutricional a nivel global que ha dado lugar a este aumento de la ingesta de alimentos que se caracterizan por ser altos en contenido de sodio, en grasas, en azúcares simples, en colorantes, en otros componentes que afectan la salud y que aparte también son de alta densidad energética y que principalmente provienen de origen animal. Esto da lugar a dos puntos importantes. Por un lado, que los sistemas de producción de alimentos que responden ante esta nueva demanda de lo que se ha llamado la dieta occidental, pues se emite hasta un 30% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, y por el otro lado tenemos este decremento del consumo de alimentos tradicionales, que en el caso de México, pues es la disminución del consumo de frijol y maíz, es decir, la pérdida de la cultura alimentaria que va a dar lugar, como ya lo he mencionado, a esta demanda que va a desestabilizar los procesos y sistemas ambientales, pues de donde obtenemos los recursos para producir los alimentos. ¿Y cuál es el caso de México? Bueno, la ENSANUD 2020 nos reporta en un análisis por sexo que los hombres tienen un mayor consumo de carnes no procesadas, de leguminosas, de huevo, carnes procesadas, también botanas, dulces y postres. Y en el caso de las mujeres hay un mayor consumo de frutas, verduras, agua y lácteos. Es esta cuestión del género dentro del consumo de alimentos que tiene que ver con la percepción del cuerpo, con esta cuestión también de la estética de cada persona, en este caso por sexo. Y en el análisis por zona tenemos que en la zona urbana existe una mayor posibilidad de un alto consumo de alimentos como verdura, lácteos, huevos, carnes procesadas, botanas, dulces y postres, y en el caso de la zona rural pues tenemos una ingesta superior de leguminosas como son frijoles, habas, lentejas y garbanzo. Y paralelo a esto tenemos lo que ya conocemos que es la actual pandemia de COVID-19, que ha dado lugar a esta teoría del nacimiento de este virus por el contacto con fauna salvaje derivado de la apropiación de tierras, ya sea para cultivo, para expansión urbana, y que ante buscar disminuir el contagio de esta enfermedad, pues se impone la cuarentena domiciliaria. Previas investigaciones nos indican que las cuarentenas justamente en pandemias tienen un efecto sobre los procesos conductuales, cognitivos y fisiológicos que inciden en una mala salud o alimentación, por lo tanto dan lugar a un aumento en la ingesta de calorías, esto debido al aumento en la exposición de marketing, de productos, cambios también en la variedad de alimentos en el día. Y ante todo este paradigma, el Instituto Nacional de Salud Pública se da la tarea de evaluar el estado de alimentación y de salud de la población mexicana durante la pandemia, y nos indican que los cereales, las frutas y verduras frescas, carnes, huevo, leguminosas, lácteos, aceites y condimentos, café o té, son los alimentos de mayor consumo de la población
mexicana durante la pandemia. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue identificar los patrones alimentarios antes, durante y después del confinamiento para establecer la emisión de dióxido de carbono y determinar las diferencias de consumo de acuerdo con las características sociodemográficas de la muestra. Muy bien, en cuanto a la metodología, se desarrolló una encuesta que se aplicó de manera online, compuesta por 35 variables divididas en dos secciones. Por un lado tenemos las variables que nos indicaban las características generales de la población y por otro fue una adaptación de la frecuencia del consumo de alimentos y de adolescentes y adultos de 12 años o más, una encuesta que se utiliza para desarrollar la ENSANUD, para poder determinar, como lo había comentado antes, la dieta antes, durante y después del resguardo en casa por medio de las raciones de consumo semanales. Esto tomando en cuenta el mismo Semáforo Nacional de Riesgo Epidemiológico. Al obtener ya la información que se requería, se hizo una reagrupación de los alimentos, dando lugar a los grupos de proteínas sin procesar y procesadas, queso fresco y queso semimaduro, huevo, leche y yogur, grasas, frutas y verduras. Teniendo esta nueva base de datos, se utilizó la homologación del Sistema Mexicano de Equivalentes, una herramienta primordial para el área de nutrición, con la medición indirecta de la huella de carbono y desperdicio de alimentos, una propuesta por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y de esta manera estimamos la emisión de dióxido de carbono de cada uno de los nuevos grupos de alimentos que se reportaron de acuerdo con la encuesta inicial. Ya identificando los resultados, se volvió a hacer una reagrupación, identificándose los alimentos con baja producción de CO2, alimentos con no saludables con baja producción de CO2 y los alimentos con una alta producción de CO2. Teniendo estas dos partes, los nuevos grupos de acuerdo a su emisión de dióxido de carbono y las características generales de la población, se sometieron a un análisis estadístico por medio del programa StatGraphics versión Centurión para establecer las características sociodemográficas, los patrones dietarios de acuerdo a la emisión de CO2 y la tipificación de la población mediante el análisis de clúster, y no se llevaron a cabo pruebas de correlación entre las variables en cuestión. Los resultados, bueno, de manera general, se indica que la población estuvo compuesta por 74% por mujeres, un promedio de edad de 31 años, el 36.2% perteneciente a la categoría de estudiante, 40.7% tenían ya una licenciatura terminada y el 81.5% residía en una zona urbana. Igualmente, de manera general, el total de raciones consumidas a la semana antes del resguardo fue de 76.5, durante fue de 80.7 y después de 75 raciones a la semana, obviamente distribuidas de diferente manera, de acuerdo a los grupos en cuestión. Ya en un análisis por sexo, se identifica que existe una mayor frecuencia de consumo de alimentos de baja producción de CO2, que son frutas, verduras y cereales por parte de las mujeres, y contrario a esto, los hombres, una mayor frecuencia de consumo de alimentos no saludables de baja producción de CO2 y alimentos con una alta producción de CO2. Asimismo, los hombres tienen un mayor consumo de porciones totales y por lo tanto una mayor producción de dióxido de carbono. Esta información que se encuentra en nuestro estudio empata con lo mencionado por la ENSANUD, en la cual hay una diferencia de consumo entre género. También está relacionado con esta cuestión del cambio conductual durante la pandemia que afecta la alimentación de la población. Consigo una exposición a diferentes tipos de marketing de diferentes alimentos y un aumento en las calorías que se encuentra relacionada con el aumento de emisión de dióxido de carbono. En cuanto al análisis por zona, gracias. En cuanto al análisis por zona, tenemos que hay un mayor consumo de equivalentes de los grupos no saludables con baja y alta producción de CO2 en la zona rural y un mayor consumo de queso fresco, queso semimaduro y alimentos con baja producción de CO2 en la zona urbana. Esto da lugar a que haya un mayor consumo, pero una mayor emisión total de CO2 en la zona rural, tanto para antes, durante y después del confinamiento. Y esto estaría probablemente relacionado
con esta cuestión de la afección multidimensional que ha tenido la pandemia de COVID-19, que ha afectado el sector económico o el ingreso económico de las familias, pues modificando la redistribución en cuanto a la compra de alimentos de calidad en las diferentes zonas, tanto rural como urbana. En cuanto a un análisis por parte de los jubilados, tenemos un mayor consumo de alimentos con baja producción de CO2 y bebidas alcohólicas y queso semimaduro. Los que se reportaron como actuales estudiantes tuvieron un mayor número de prevalencia superior en el consumo de alimentos de alta producción. Aquellos que se reportaban sin empleo tuvieron un mayor consumo de proteínas sin procesar y queso semimaduro, y en cuanto al empleo de tiempo completo, una ingesta superior de queso fresco. Cabe recalcar que los estudiantes ante y durante el confinamiento tuvieron el mayor consumo tanto de huevo, proteína animal procesada y el total de raciones consumidas. También fueron los de mayor emisión antes del confinamiento, y durante y después del confinamiento correspondió al grupo de empleo de medio tiempo. Esto está obviamente relacionado con el ingreso económico de los encuestados, también así como del ingreso de las familias donde pertenecen, la adquisición de alimentos de menor costo por la misma redistribución de el dinero en las familias, y también por la disposición de productos alimenticios en la zona donde residen. En cuanto al nivel educativo, identificamos que son aquellas personas que tenían un posgrado las de mayor número de prevalencias superiores, tomando en cuenta los 3 tiempos de análisis, todos los alimentos y el total de equivalentes consumidos. Y son los alimentos como verdura, frutas, cereales, grasas, queso fresco y huevo, los que se encuentran relacionados con una optimización de la salud y los que más consumen las personas que tienen un posgrado. Contrario a esto, aquellos con preparatoria terminada reportaron mayor prevalencia de consumo superior en cuanto a leguminosas, azúcar añadida, bebidas alcohólicas, proteínas de animal sin procesar y procesadas, y queso fresco, dando igual dando lugar a una diferenciación en cuanto a la producción de CO2 antes para preparatoria terminada, licenciatura trunca y preparatoria trunca, y para después en los grupos de preparatoria terminada, licenciatura trunca y posgrado terminado. Esto está relacionado con la relación que existe entre el nivel educativo, el poder adquisitivo y el conocimiento de una alimentación correcta, que permiten una redistribución de la compra de alimentos en casa. En cuanto al análisis de clúster, se pueden identificar 3 grupos bien definidos. El primero representando el 67.5%, el segundo el 25.3% y el tercero 7.2% de la población. Y si nos vamos a la emisión total de cada grupo, vemos que el grupo 1 está emitiendo una tercera parte de lo que emite la minoría del 7.2%, y retomamos esta teoría de que es una minoría de acuerdo a las características de esa misma población que emite mucho más emisión de CO2 en relación con el resto de la población encuestada. Y bueno, en conclusión, se exhiben estas variaciones del consumo de los diferentes alimentos y su huella de carbono, que claramente están relacionadas con las características sociodemográficas y los tiempos de análisis alrededor de la pandemia, y que también cuentan con diferencias analizadas por secciones y por conglomerados. Estas propiedades de la muestra son determinantes para la composición y producción de dióxido de carbono de la dieta, pero que se acrecentan cuando integramos la variable de confinamiento por COVID-19 dentro de la dinámica social. Entonces, estos cambios de patrones alimentarios se identifican durante, pero también después de la pandemia, es decir, que buscan permanecer o buscan llevar a cabo estos hábitos aún después terminada la pandemia. Por lo tanto, es la pandemia de COVID-19 un parteaguas para la modificación de la dieta y producción de dióxido de carbono de la población adulta mexicana. De acuerdo a lo que encontramos en esta investigación, sí lo es. Es la pandemia una probable opción para modificar la alimentación y consigo disminuir el impacto por medio de la dieta de la población mexicana. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Muy bien, fabuloso. Felicitamos al compañero
Axel Roberto Cala Saldaña por su presentación y por cuestiones de tiempo tendríamos espacio para una sola pregunta. Se la vamos a ceder a nuestra compañera María del Rocío. Adelante, tiene la oportunidad de hacer su pregunta, breve y precisa, por favor, igual para Axel Cala. No es pregunta, fueron aplausos. Ah, ok. Bueno, pues ahora son aplausos verbales. Muchas gracias. Fabuloso, pues tenemos un comentario en el chat, muy interesante el estudio. Mi única duda es ¿por qué la diferencia de la producción de CO2 entre hombres y mujeres? Bueno, esto ya tendría que ver, rápidamente lo explico, tendría que ver con las necesidades biológicas entre que hay entre sexos. Obviamente, los hombres necesitamos de más calorías, de más raciones para cumplir con las necesidades fisiológicas de nuestro cuerpo y justamente la homologación que utilizamos para determinar el CO2 está relacionada con la cantidad de calorías consumidas. Entonces, por lógica, entre mayor calorías, mayor emisión de CO2, por lo tanto, si necesitamos como hombres más calorías, pues emitimos mayor CO2. Aunado a esto, también podría mencionar o retomar esto que mencioné, de que tenemos esta tendencia a consumir más alimentos de origen animal, altos en proteínas, entonces también conlleva una alta emisión de CO2. Excelente, fabuloso, es totalmente cierto. Con esto concluimos la participación.